honor conducir este programa y tener la satisfacción de compartir esta mesa por especialistas muy distinguidos en los temas educativos. Esta conmemoración centenaria y bicentenaria nos permite construir algunas reflexiones sobre el significado de la educación a lo largo de nuestra historia. Nos permite también dar cuenta de los logros y los faltantes que en materia educativa nos llevan al presente y con los cuales tenemos que enfrentar los desafíos del futuro. No es posible dar pasos ciertos en el camino de la justicia y de la libertad sin cerrar la puerta de la ignorancia. De la educación esperamos conquistar mejores niveles de vida material, desarrollar nuestra cultura, formar mexicanos con capacidades para discernir, para decidir, para crearse su propio orden social y político. Y de ahí este vínculo tan fuerte, tan estrecho entre educación y democracia. La historia de México, sobre todo la historia del siglo XIX y las primeras 4 décadas del siglo XX, son esencialmente la historia de la formación del Estado y de la nación mexicana. Y en la formación de estas dos entidades, Estado y nación, jugará un papel muy importante la educación. Aún más, el Estado mexicano tendrá como uno de los instrumentos esenciales para consolidarse y para construir nación al sistema educativo nacional. En estos años lo que encontramos es la construcción de un sistema educativo nacional que no existía. En la primera mitad del siglo XIX sobresalen 2 objetivos esenciales en los que coincidían liberales y conservadores, centralistas y federalistas, como era la difusión de las primeras letras y un constante esfuerzo de secularización de la gestión de los sistemas escolares que tendían a llegar a los grupos, o que buscaban llegar al menos a los grupos más amplios de la población. En una segunda etapa, después de la reforma, sobre todo a partir de la Constitución del 57 y la República restaurada, el énfasis se orientará hacia la construcción de un sistema educativo nacional laico, obligatorio y gratuito en lo que se refiere a la educación primaria elemental. El esfuerzo educativo en ese tiempo está sumamente comprometido con una construcción del país que pasa por la separación Iglesia y Estado. Y es bien importante en nuestros tiempos recordarlo, porque nos constituye como nación el valor de esa separación, y por lo tanto tiene que ser una educación que dirían los clásicos de la sociología, la construcción de una moral laica. Podríamos decir que después de la lucha revolucionaria que se da entre 10 y 17, la educación nacional sufre una transformación o una serie de transformaciones fundamentales. A mí me parece que, digamos, el gran cambio es la construcción de un Estado-nación, que creo que es el soporte sobre el cual se monta la posibilidad de construir al Estado nacional derivado de la revolución, de una revolución profundamente orientada por la justicia social, ¿no? ¿O sería que Vasconcelos, al crear la Secretaría de Educación Pública en 1921, continuó la obra de Sierra que había quedado trunca en virtud del inicio de la revolución? Eso es muy interesante. ¿Qué hay ahí de continuidad y qué hay de innovación? Sí, yo tengo la impresión de que el gran ideólogo fundador de un proyecto educativo nacional es Justo Sierra, y que José Vasconcelos fue un gran lector de muchos autores, pero entre otros de Justo Sierra. Pero que al mismo tiempo que recuperó el proyecto de Sierra, le imprimió un nuevo contenido después del periodo armado de la Revolución.
a mí me parece fascinante poderlo conectar, porque creo que la historia de la educación en México es, como todo fenómeno social, una amalgama de cambio y permanencia. Yo que surge en la reforma del 46 del artículo 3, una manera de frasear en el que ya no requiere insistir en algunas cosas porque ya son conquista, porque ya son sustrato. El laicismo, que la educación no tendrá un carácter religioso en ese sentido, que se fundará en los avances del conocimiento. Y es impresionante cómo la figura de don Jaime Torres Bodet marca el periodo que va del 40 al 80. Yo creo que la visión que él tiene, yo digo que se cristaliza en que en 1959 se lanza el que para los que estudiamos educación es muy famoso, el plan de 11 años, que lo que busca es ya la expansión y el llegar a lo más sitios más posibles, la educación. A lo más recóndito. A lo más recóndito. Y una cosa que es muy singular de la historia de México. En ese mismo año, la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, que viene antecedida de la concepción de que un libro que compartamos todos los mexicanos puede generar un mecanismo de conciliación nacional. El hecho de que en Yucatán y en Sonora estuviesen estudiando los muchachos lo mismo, que el lunes hicieran honores a la bandera, no tiene un sentido trivial. Tiene un sentido ya de la construcción de una nación a la que pertenecemos y en la cual ya no se está disputando lo fundamental. La educación se fue volviendo mucho más compleja a lo largo del siglo XX. En 1920, después de la Revolución, eran un poco más de 10 millones de mexicanos. En 1990, al final del periodo que Manuel describe, había ya cerca de 100 millones de mexicanos. Los grupos se habían multiplicado en pensamientos, en la ubicación en el territorio nacional, en aspiraciones, en modos de mirar el mundo. Y probablemente por ello es que el modelo de una educación que tendía a uniformar, a hacer las cosas iguales, homogéneas, que se fue construyendo desde principios del siglo XX hacia finales del siglo pasado, ya no era suficiente para atender a esa diversidad de mexicanos. Hacia 1980, 1990, vinieron grandes cambios en el mundo, la caída del muro de Berlín, la llegada masiva de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la difusión del conocimiento disponible para todos, en fin, lo que se llamaba la sociedad del conocimiento. En 1992, el gobierno federal firmó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de las 31 entidades federativas un acuerdo nacional en virtud del cual el gobierno federal traspasó a los gobiernos de los estados más de 100,000 escuelas y alrededor de 700,000 maestros y trabajadores de la educación. ¿Esto es lo que se llamó la federalización educativa? Se llamó la federalización educativa, que quizás dicho en un término más claro para significar lo que fue, tendría que llamarse la descentralización educativa. Significó que los gobiernos de los estados asumieran la responsabilidad exclusiva de prestar los servicios de educación básica. Carlos, perdona, y creo que es muy importante lo que está pasando, porque en el periodo anterior era indispensable uniformar, casi que ponerle uniforme a la escuela, ¿no? En contenidos, en el libro, etcétera. Y, como dice, se complejiza el país. Entonces, que esto quizá fue una necesidad en un tiempo y que deja de serlo conforme el país crece, la diversidad se enriquece, el país se complica, ¿no, Carlos? Se nutrió de la filosofía de la educación popular, el afán liberal de que todos los mexicanos tuvieran una educación que les permitiera participar activa y productivamente en la sociedad, y al mismo tiempo echó mano de las nuevas circunstancias, advirtió las nuevas necesidades, la importancia que tendría renovar el modelo de organización educativa en el país para inyectarle vitalidad. No bastaba, como se pensaba anteriormente, con simplemente poner escuelas con el buen deseo de que los alumnos asistieran y aprendieran. Hubo
conciencia de que las escuelas que servían a las comunidades marginadas requerían de apoyos adicionales. Sin duda es todavía mucho lo que falta por recorrer en esa dirección de la equidad, pero por lo menos se ha cobrado conciencia de que el gobierno federal, más que ser un inmenso operador de escuelas, que no lo podría hacer eficientemente en la escala en que eso sucedía hasta antes de la descentralización, debe mirar en dónde están las carencias y trabajar junto con las entidades federativas y las comunidades para superarlas. Siento a la escuela que está muy presionada para responsabilizarla del empleo, responsabilizarla del desarrollo económico. Una escuela sobrecargada de formatos y programas federales que les llegan, pobres profesores, se la pasan así. Yo quisiera sugerir a ustedes, ¿qué opinan? Yo creo que una función de la escuela que es crucial para enfrentar incluso a los medios y sus modelos de éxito, e incluso a los modelos de éxito que el narcotráfico y la delincuencia están promoviendo, centrar también a la escuela en la construcción de un referente de moral laica que signifique un profundo sentido ético. Es decir, en esa diversidad yo asumiría lo que dijo Octavio Paz. Para ser yo, he de ser otro, salir de mí, saberme entre los otros. Los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Esa tarea en este mundo diverso, plural, que explota en la diversidad, es fundamental que la escuela la haga, ¿no? La escuela de todos los mexicanos ha construido a este país con sus grandes posibilidades y también con sus limitaciones. Y en consecuencia, lo peor que le puede pasar a la educación es estar presa de la próxima elección. Tiene que estar pensando en la próxima generación. Hay que apostar a la creatividad de los maestros, a la imaginación de los alumnos, al liderazgo de los directores. Y eso implica confianza en las escuelas, apoyo a las escuelas, instrumentos para que las escuelas... Respeto a las escuelas. Den cuentas de cómo responden a esa confianza. Y también significa que las escuelas quedan en una circunstancia de mayor vulnerabilidad para ser invadidas por propósitos no educativos frente a esa capacidad adicional que deben tener para decidir las cosas. Bien, pues se nos ha terminado el tiempo. Desgraciadamente podríamos conversar Toda la vida. Horas y toda la vida. Pero muchas gracias a ustedes por su presencia y gracias a nuestra audiencia por su amable atención.